llamo Zenobio y tengo casi 80 años. Vivo en lo más alto de la sierra, donde el aire huele a tierra mojada y las montañas guardan secretos que solo los viejos como yo entendemos. Aquí nací, aquí crecí y aquí he visto cómo los tiempos cambian para peor. Pero ahora las cosas están más podridas que nunca. Hace poco, en mi vieja radio, escuché algo que me hizo hervir la sangre. El presidente del norte, ese gringo que no sabe ni hablar con respeto, dijo que va a mandar a su ejército para limpiar las tierras mexicanas, que porque los cárteles han crecido mucho. A los cárteles los conocemos bien por aquí, pero no necesitamos a nadie de fuera que venga a darnos órdenes. Yo sé cómo actúan esos soldados extranjeros. Primero vienen con el pretexto de ayudar y luego ya no se quieren ir. Se adueñan de todo y terminan haciendo más daño que bien. Pero conmigo no van a poder. Déjenme decirles algo. Yo no soy un hombre común. Desde que era joven, sentí que había algo en mí, algo que no tenía la demás gente. La sierra me hablaba, las sombras me mostraban cosas, y los animales parecían entenderme mejor que las personas. Pero bueno, no fue hasta que conocí a un viejo curandero, allá por mis 20 y tantos, que supe qué era eso que sentía. Era poder, y no cualquier poder. No el de un simple rezandero, sino que alguien podía hacer cosas que otros no se atreven ni a imaginar. Ese curandero me enseñó las bases, pero fue la propia sierra la que me convirtió en lo que soy ahora. Me entregué a ella, aprendí a escucharla y a respetarla. No solo estudié plantas y rezos, sino también lo que llaman magia negra, que no es más que el lenguaje de la oscuridad. Pero saben, la oscuridad no es mala, no se equivoquen. Es como un machete, depende quién lo use. Con los años, perfeccioné mis conocimientos, aprendí a usar mi sangre, mi aliento y mi fuerza para mover cosas que otros ni entienden. Con mi magia he curado, sí, pero también he protegido estas tierras de quienes quieren tomar lo que no es suyo. La sierra es mi hogar, y no pienso quedarme de brazos cruzados, viendo cómo sus gringos traen su maquinaria de guerra y sus botas sucias para pisotearla. Estos días he pensado mucho en cómo prepararme. Aún no han llegado, pero el aire ya se siente raro, como si las montañas estuvieran inquietas. Algo viene, lo sé. Por eso he sacado mis cosas. Las velas negras, los cuarzos, los cuchillos y los amuletos. Todo lo que necesitaré si se atreven a cruzar estas tierras. Anoche, mientras encendía una fogata para empezar a trabajar, sentí algo en el aire, algo diferente. La llama de la fogata se alzó más de lo normal, como si el fuego mismo estuviera vivo. Las sombras de los árboles parecían moverse, aunque el viento estaba quieto. Cerré los ojos y hablé con la sierra. Le pedí su fuerza. Cuando los abrí, vi algo en las llamas. Una figura oscura, alta, con ojos brillantes como carbones encendidos. No me asusté. Al contrario, sentí que la sierra me estaba diciendo que no estoy solo. Los extranjeros no saben lo que les espera. Si cruzan estas montañas, no van a encontrar un hombre débil. Van a encontrarme a mí y a todo el poder que la sierra me ha dado. Y les juro que no saldrán vivos. Aquí en la sierra, uno aprende a defender lo suyo, porque si no lo haces, nadie más lo hará. No importa si son narcos, políticos o rancheros con ansias de ser dueños de todo. Siempre hay alguien queriendo meterse donde no debe. Y si algo me ha enseñado la vida,
es que, cuando no entienden con palabras, hay que hacerles entender de otra forma. Hace años, antes de que estos rumores de invasión empezaran a oírse, hubo un hombre que quiso quitarme estas tierras. Eustaquio se llamaba, un ranchero de esos que nacen con el alma podrida. Era un hombre grande, con un sombrero que siempre llevaba ladeado y un cinturón lleno de balas, como si él fuera el dueño del mundo. Le gustaba intimidar a los pequeños ganaderos y campesinos de la región. O me venden sus tierras, o se las quito, decía. Y como tenía sus pistoleros, más de uno le tenía miedo. Eustaquio puso los ojos en mi pedazo de tierra. Zenobio ya está viejo. Andaba diciendo por ahí, no tarda en morirse, mejor que me venda de una vez. Pero yo nunca le tuve miedo, ni a él, ni a nadie. Cuando vino a verme, montado en su caballo y rodeado de 4 de sus matones, me miró con esos ojos de víbora que tenía y soltó. Don Zenobio, nomás vengo a avisarle que estas tierras ya no le pertenecen. Me le quedé viendo tranquilo, sin decir nada. Ese tipo de hombres no aguanta el silencio. Se empieza a retorcer como si trajera fuego en la espalda. Le doy 2 días para que se largue, agregó, sonriendo como si ya hubiera ganado. Yo me reí. Fue una risa seca, de esas que te salen de puro coraje. Vas a arrepentirte de haber venido aquí, Eustaquio, le respondí, mirándolo a los ojos. Eustaquio se fue carcajeándose, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, cuando la sierra se cubrió de oscuridad y el viento comenzó a soplar entre los árboles, fui al lugar donde guardo mis cosas. Saqué un machete viejo, no para pelear, sino para trabajar. También un puñado de tierra de mi terreno, un frasco de sangre de sopilote y una figura tallada en madera. Un nahual que había preparado años atrás para emergencia como esta. Me fui al claro donde siempre hago mis trabajos importantes. Allí encendí una fogata y comencé el ritual. La sangre del sopilote cayó sobre la figura, mezclándose con la tierra de mis tierras. Y mientras murmuraba las palabras que aprendí hace mucho, sentí el aire volverse pesado, como si algo grande estuviera por despertarse. La figura de madera empezó a arder sin quemarse, y su forma pareció moverse, como si tomara vida. No fue inmediato, pero en cuanto terminé, supe que el mensaje estaba dado. El nahual estaba suelto. A la mañana siguiente, un chico de un rancho vecino vino corriendo con la cara blanca del susto. Me dijo que, en la madrugada, en la hacienda de Eustaquio, había algo pesado. Nadie sabía bien qué, pero había gritos, disparos y sangre, mucha sangre. Eustaquio y sus hombres habían sido encontrados hecho pedazos, como si los hubiera destrozado un animal enorme. Los cuerpos estaban irreconocibles, pero todos sabían quiénes eran por el lugar donde los hallaron. Un vecino, el que se atrevió a entrar primero, contó que las paredes estaban manchadas con arañazos tan profundos que parecían hechos por cuchillas gigantes. Dicen que lo último que escucharon los hombres fue un gruñido, algo que no era de este mundo. Los perros del rancho estaban aterrados, metidos bajo las mesas, temblando como hojas. Nadie sabe cómo fue exactamente, pero yo sí. El nahual había cumplido su trabajo. Después de eso, la gente empezó a entender que conmigo no se juega. A los muertos
no se les llora porque, si bien no merecían morir así, ellos mismos buscaron su destino. Pero más allá del miedo que les causó lo que pasó, lo importante es que las tierras quedaron en paz. Ahora, mientras escucho sobre estos gringos que quieren cruzar la frontera con sus armas y sus uniformes, recuerdo a Eustaquio y a sus hombres. Ellos también pensaron que eran intocables, pero el poder de la sierra es más grande que cualquier hombre armado, y quien se mete conmigo, se mete con todo lo que ella me ha dado. Si se atreven a venir, aprenderán esa lección por las malas, como lo hizo Eustaquio. Les voy a contar otra ocasión donde unos cabrones quisieron venir a hacerme un problema en mis tierras. La verdad, que donde vivo ha sido muy codiciado por mucha gente, pues además de parecer un paraíso, está escondido de todo, y tengo muchas fuentes de agua cercanas. Creo que eso fue lo que le fascinó al chilo. Era una tarde calurosa cuando aparecieron en el camino, levantando polvo y haciendo ruido como si quisieran anunciar su llegada a gritos. Eran 6. El líder, un tal Chilo, era un hombre flaco, pero con una mirada que te picaba como espinas. Tenía una sonrisa torcida y una voz chillona que hacía que sus órdenes sonaran como burlas. «Don Zenobio, venimos a hacerle una propuesta», me dijo, mientras acomodaba el cinturón lleno de balas y me miraba con desprecio. «No tengo nada que negociar con ustedes», le respondí, cruzando los brazos. Chilo soltó una carcajada. «No se equivoque, viejo. Esto no es una negociación. Nomás le aviso que estas tierras ya no son suyas. Las necesitamos para nuestros negocios. Usted sabe, no queremos problemas. Pero si no entiende». El silencio se hizo pesado. Sus hombres lo rodeaban, riéndose entre dientes. Yo los observé, uno por uno, memorizando sus caras. Ellos no lo sabían, pero ya estaban muertos. Esa misma noche, me preparé. El ritual sería diferente al que hice con Eustaquio. A estos no los iba a destrozar un nahual. No, a estos los iba a hacer enfrentarse a sí mismos, a sus miedos, a su codicia. Abrí mi maleta de trabajo, saqué unos frascos con tierra de cementerio, plumas de cuervo y un espejo negro que siempre guardo para casos como este. El trabajo empezó al amanecer. Me senté frente al espejo, encendí velas y comencé a murmurar las palabras que aprendí de mi maestro, allá en mis años jóvenes. Mientras hablaba, cada nombre de esos hombres resonaba en mi mente como si estuvieran parados frente a mí. Chilo, el líder. Macario, su mano derecha. Lalo, el más joven. Y los otros 3 que no valían ni un apodo. El poder del espejo negro es especial. Es como abrir una puerta a lo más oscuro de uno mismo. Y ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Esa misma tarde empezó el efecto. Me llegaron rumores desde el pueblo. Uno de los hombres, Lalo, el muchacho, había empezado a actuar raro. Decía que escuchaba voces por las noches, que lo llamaban por su nombre desde la oscuridad. 2 días después, lo encontraron suspendido sin vida de un árbol en el rancho donde estaban. Nadie supo explicar por qué lo hizo, pero yo sí. Los otros comenzaron a caer uno tras otro. Macario, el segundo al mando, comenzó a tener visiones. Decía que veía manos saliendo del suelo, agarrándolo por las piernas, queriéndolo jalar al infierno. No soportó mucho. Una mañana
Agarró su pistola y se la llevó a la sien frente a sus amigos. Detonó el arma. Y ustedes ya se imaginarán lo que pasó. Gilo empezó a perder el control. Decía que algo raro estaba pasando, pero no quería admitir que estaba asustado. Mandó a llamar a un brujo de otra región para que le limpiara la mala suerte. Pero lo que no sabía era que mi trabajo estaba por encima de cualquier limpieza. El brujo que contrató terminó huyendo al tercer día. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía una figura negra y que esa figura lo estaba observando. Al final quedó Gilo, solo, rodeado de los cadáveres de sus hombres y con un miedo que ya no podía esconder. Lo encontraron una noche en su camioneta, en un barranco. Nadie sabe si se lanzó él mismo o si alguien lo empujó, pero lo cierto es que nunca volvió a molestarme. Cuando todo terminó, la gente del pueblo dejó de hablar de mí. Algunos empezaron a decir que yo estaba maldito, que era mejor mantenerse lejos. No me importa. Prefiero la soledad que compartir mi tierra con gente que no la merece. Pero saben, ahora que pienso en esos narcos y en lo fácil que fue hacerlos caer, me pregunto si los gringos serán tan fáciles de manipular. ¿Qué tanto miedo traerán ellos dentro? Porque una cosa es cierta. Mientras más grande es el poder que creen tener, más grande es el miedo que cargan. Y si algo sé hacer bien, es usar ese miedo en su contra. No crean que todo ha sido enfrentamientos contra simples mortales o un montón de delincuentes con armas. No. A veces, en este camino de la magia, el enemigo es otro como tú. Alguien que conoce los secretos y los poderes del mundo oculto y no tiene miedo de usarlos. Años atrás, cuando todavía estaba perfeccionando mis artes, llegó a mis oídos un rumor. Decían que una bruja andaba por las sierras preguntando por mí, que buscaba a ese novio el brujo. Era una mujer de mirada dura, de esas que con solo verte pueden hacer que te hiele la sangre. Le decían la bruja Laida. Su nombre venía acompañado de leyendas, que había embrujado al pueblo entero, que podía hablar con los muertos y controlar a las bestias. Pero lo que realmente me hizo tomarla en serio fue lo que decían que buscaba: mi sangre. Quien tenga la sangre de un brujo poderoso puede multiplicar su fuerza, invocar criaturas que no responden a nadie más y, lo peor, someter a otros brujos. Eso lo había escuchado desde siempre, pero nunca pensé que alguien lo intentaría conmigo. Una tarde, mientras trabajaba en mis cosas, sentí un escalofrío en la nuca. Los perros que tengo por aquí, siempre tan alborotados, estaban callados, como si alguien les hubiera arrancado la voz. Salí a ver qué pasaba, y ahí estaba ella, parada a unos metros de mi casa. Era una mujer alta, con el cabello negro y largo como un río de tinta, vestida de blanco, con una expresión que mezclaba rabia y desafío. «Así que tú eres el novio», dijo con voz tranquila, pero firme. «Vengo por lo que me pertenece». «Nada de lo que hay aquí es tuyo, mujer. Vete antes de que te arrepientas», le respondí. Sonrió, pero no una sonrisa cualquiera. Fue de esas sonrisas que no tienen alegría, solo malicia. «Tú no entiendes, no tienes opción. Me darás tu sangre o la tomaré yo misma», dijo con odio, y luego se marchó. Fue entonces cuando entendí que no había forma de negociar.
Esa mujer había decidido venir a matarme y yo no estaba dispuesto a dejar que lo lograra. Pero bueno, esa noche preparé mi defensa. No podía enfrentarla de manera directa. Su magia era tan fuerte como la mía, y cualquier intento de combate frontal sería inútil. Pero había algo que yo podía hacer, y que ella jamás podría prever. En mi altar, reuní lo necesario para invocar a un ser que incluso los brujos temen, el Padre de los Toros. Este espíritu no es cualquier cosa. Es una entidad que gobierna a los toros, esos animales de fuerza y furia pura. Con las palabras correctas, puedes traerlo al mundo y desatar su poder. Pero hay un precio. No distingue entre enemigo y aliado. Cuando llegó la noche, el ambiente ya estaba cargado. El viento soplaba con fuerza y las velas apenas lograban mantenerse encendidas. Murmuré las palabras del conjuro y en ese momento sentí el suelo vibrar. A lo lejos, un bramido profundo rompió el silencio. Era como si la tierra misma hubiera cobrado vida. Al mismo tiempo, Laida apareció en la ladera. Había venido preparada. Traía en las manos un cuchillo de obsidiana y una figura tallada en hueso, ambos objetos llenos de magia oscura. Su risa resonó, burlona, mientras caminaba hacia mí. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme?, dijo. Yo no respondí. No hacía falta. Las vibraciones del suelo se intensificaron y de pronto apareció el Padre de los Toros. Una bestia colosal, de pelaje negro y ojos como brasas. Detrás de él, una manada de toros lo seguía, todos con la mirada fija en Laida. La bruja intentó conjurar algo, un escudo o un ataque, no lo sé, pero ya era demasiado tarde. El Padre de los Toros levantó su cabeza y bramó tan fuerte que hasta las piedras parecían temblar. La manada se lanzó hacia adelante, una estampida de pura furia y fuerza bruta. Laida gritó, pero no de miedo, sino de rabia. Luchó hasta el último momento, lanzando hechizos y maldiciones que chisporroteaban en el aire como fuegos artificiales. Pero contra el peso y la velocidad de esos animales, no había nada que pudiera hacer. La vi desaparecer bajo la estampida. Su cuerpo fue destrozado en cuestión de segundos, y cuando los toros finalmente se detuvieron, no quedaban más que jirones de ropa y manchas de sangre en la tierra. Cuando todo terminó, el Padre de los Toros me miró una última vez, como asegurándose de que yo no sería el siguiente. Y luego desapareció junto con su manada. El aire se calmó y los perros volvieron a ladrar como si nada hubiera pasado. Desde entonces, nadie más ha intentado buscar mi sangre, y con justa razón. No cualquiera puede invocar al Padre de los Toros y vivir para contarlo. Pero esa noche no fue solo un enfrentamiento, fue una lección. No importa qué tan fuerte creas que eres, siempre hay algo más grande y más peligroso esperando allá afuera. Y ahora, con los rumores de la invasión, me pregunto si tendré que volver a llamarlo. Porque una cosa es enfrentar a una bruja y otra muy distinta, enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Pero si algo me queda claro, es que la magia, cuando se usa bien, no conoce límites. Yo ya lo decidí. Si los gringos cruzan para este lado con sus tanques y soldados,
van a encontrar un infierno tan grande que no se les va a olvidar ni en el otro mundo. Pero uno no puede hacerlo todo solo. Por más poder que tenga, hasta el brujo más fuerte necesita alianzas. Y yo ya tengo en mente a quién buscar. En estas tierras, los brujos no somos amigos, pero tampoco enemigos. Nos respetamos porque sabemos lo que cada uno puede hacer. Conozco a varios que, como yo, guardan un rencor profundo contra cualquier extranjero que quiera venir a meter sus narices donde no lo llaman. Hay uno en particular, el viejo Cipriano, que vive más allá de las montañas. Dicen que su especialidad es controlar tormentas, invocar rayos y desatar lluvias que arrasan con pueblos enteros. Si logro convencerlo, los gringos no van a llegar muy lejos antes de que los aplaste el cielo mismo. También está Macaria, la bruja de los ríos. Esa mujer es peligrosa, pero en esta guerra sería un arma poderosa. Cuenta la gente que tiene un pacto con los espíritus del agua y puede hacer que un ejército entero se pierda en un lodazal sin fondo. Su precio por ayudar será alto, porque nunca hace nada gratis, pero estoy dispuesto a pagar lo que sea. Pero saben, desde el principio supe que esto no iba a ser tan fácil. Pelear contra hombres es una cosa, enfrentarse a un ejército entero, con sus helicópteros, drones y tecnología, es otra. Pero el miedo no está en mi naturaleza. Nunca he corrido de una pelea y no voy a empezar ahora. ¿Y si te matan, cenobio?, me preguntó una vez un compadre. Le respondí como siempre: si me toca, me toca. Pero antes, me voy a llevar un montón de esos cabrones conmigo. Esa es mi filosofía. La muerte no me asusta, porque sé que cuando llegue, lo hará con honor. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Me tomé un momento para pensar en lo que viene. No soy un hombre sentimental, pero en el fondo, sé que esta podría ser mi última batalla. Miré mi cabaña, las montañas que me han refugiado toda mi vida, y sentí algo que no sé describir. No es tristeza ni miedo, es algo más profundo, como saber que está cerrando un ciclo. Antes de que amanezca, voy a salir a buscar a Cipriano y Macaria. Si logramos unir fuerzas, no habrá invasor que pueda con nosotros. Esta tierra tiene memoria, y los espíritus que la cuidan no van a quedarse de brazos cruzados. Yo seré el canal, el que les dé forma y propósito. Y si los gringos no llegan, pues mejor. Pero si llegan, que sepan esto: no van a encontrar un pueblo indefenso ni un brujo solitario. Van a encontrar una sierra despierta, una tierra que los rechaza y un puñado de almas dispuestas a todo para proteger lo que es suyo. Y bueno, así termina esta parte de mi vida. No sé lo que venga, pero de una cosa estoy seguro: el día que los soldados extranjeros intenten poner un pie aquí, esta tierra será su tumba. Porque yo, Zenobio, el brujo de la sierra, no voy a permitir que nadie, ni hombre ni máquina, me quite lo que es mío. Dicen que las cosas del diablo no se nombran, porque si uno las nombra, se acercan. Pero hay historias que, aunque uno las quiera enterrar, regresan solitas, como si tuvieran patas. Esta que voy a contar, me la enseñaron desde que era niño, en voz baja, mientras la lumbre crujía por las noches.
Mi nombre es Augusto Carrillo, y aunque ya estoy viejo, mi mente no me falla. Esta historia viene de mi sangre, de mis abuelos y los de ellos. Y aunque muchos no me crean, yo sé que es verdad, porque lo que pasó no fue cosa de gente, fue cosa de los demonios. Mi tatarabuela se llamaba Macarena Carrillo, pero todos en el rancho le decían Maca. Era una mujer buena, de esas que se parten el lomo por los suyos sin quejarse. Vivía en un ranchito apartado, no muy grande, con sus 3 hijos. Mi tatarabuelo, Isauro Carrillo, se había ido a pelear cuando llegaron los franceses, esos que venían con sus uniformes finos y sus botas brillosas a decir qué hacer. No era soldado, pero se alistó con los demás para defender la tierra, como muchos en aquel tiempo. Y desde que se fue, Maca se quedó sola con los chamacos. No fue fácil. Cuidar animales, sembrar maíz, hacer tortillas y todo eso con el miedo encima. Porque los rumores en el pueblo eran feos. Que en los otros pueblos ya habían entrado los franceses y se llevaban lo que querían, que quemaban casas, que mataban, que hacían cosas malas con las mujeres, que ya venían por acá. El pueblo se fue quedando solo. Los hombres jóvenes se fueron a la guerra y en las casas no más quedaban mujeres, niños y los viejos. Maca era de esas que no se doblan. Amanecía antes que el sol, barría el patio, daba de comer a las gallinas y echaba tortillas como si nada, aunque por dentro el miedo le comiera el alma. Pero no todo empezó con la guerra. No, esto empezó años antes, cuando pasó por el pueblo una mujer gitana. Así le decían, gitana. Venía de quién sabe dónde, caminando por el camino de polvo, con unas ropas raras, bien coloridas. El pelo lo había trenzado con hilos y piedritas, y los ojos, ¿cómo explico? Eran oscuros, pero no se sentían malos. Ella nomás pidió un taco, tocó en varias casas, y nadie quiso darle ni agua. La gente es así, desconfiada. Pero Maca era diferente. Le abrió la puerta, le dio de comer, hasta la dejó dormir junto a la chimenea. Nadie más se lo hubiera permitido, pero Maca decía que ayudar a otro no cuesta nada. La mujer no hablaba mucho. Se quedaba viendo el campo por la ventana, como esperando algo. Pasaron 3 días, y antes de irse, le regaló a Maca una bolsa de Ixtle, de esas que huelen a costal viejo. Le dijo que era un agradecimiento por la comida y el techo. Maca, que era buena pero no sonsa, le preguntó qué era. La gitana nomás le dijo: son cárceles. Aquí dentro viven demonios y pueden hacer lo que tú le digas. Te dejaré en un papel apuntado el ritual para invocarlos, pero te advierto, no los llames, a menos que no haya otra salida. Y se fue caminando, como vino. Maca pensó que eran puras cosas de gente loca, pero cuando abrió la bolsa, se asustó. Eran 2 cráneos, como de toros, pero más largos, y con unos cuernos que daban vuelta como la de los carneros, pero más grandes, más torcidos, más feos. Estaban secos, como hueso viejo, pero tenían un color raro, entre café y negro, y cuando uno los miraba de frente, parecía que lo miraban de regreso. No se atrevió a tirarlos. Nomás los envolvió en trapos y los metió al granero, debajo de unos costales de maíz. Ahí quedaron por años, olvidados, pero cuando empezó la guerra, Maca los recordó.
Cada día llegaban noticias peores, que ya estaban cerca los franceses, que tomaban lo que querían, que los pueblos de más allá ya no existían. Una tarde, mientras desgranaba lotes con los niños, escuchó el viento traer un olor raro, como a madera quemada con algo más, como pólvora vieja. Entonces, supo que ya no estaban lejos. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fogón, con el cuchillo sobre la mesa. Escuchaba cada sonido, cada crujido de las ramas, como si el monte mismo la avisara de algo. Los niños dormían en el petate, tranquilos, inocentes, y ella solo pensaba, ¿qué haría Isauro si estuviera aquí? No tenía quien pedirle ayuda. Los vecinos se encerraban temprano y las mujeres no se metían con nadie. No había hombres que defendieran, ni leyes que protegieran. Si llegaban los soldados, no había escapatoria. Pero ¿saben? Fue esa noche cuando, sola y sin fuerzas, pensó en la gitana, en los cráneos, en la advertencia. Al día siguiente, se levantó como siempre, hizo café de olla, echó tortillas, pero su mirada era otra. Ya no había duda, ya no había esperanza, solo había una decisión. Esta fue la última vez que Maca fue solo una madre, porque desde ese día empezó la parte más fea. Era de noche, no muy tarde, pero ya estaba oscuro. El cielo no traía luna y el aire soplaba frío con ganas. Maca se había quedado sola en la cocina, moliendo un poco de nixtamal, cuando escuchó unos pasos en el patio. No eran fuertes, eran como arrastrados, como si alguien ya no tuviera fuerzas. Se asomó con el cuchillo en la mano, lista para cualquier cosa. Pero no era un enemigo. Era Zoraida, una viejita de cuerpo doblado y cabello blanco, que apenas podía con su alma. Era conocida de Maca, una de esas mujeres de antes, partera, rezadora, conocedora de hierbas. Había vivido en un pueblo que estaba a unas horas de camino, más allá de los cerros. Por eso Maca no dudó ni un segundo. La ayudó a entrar, la sentó junto al fogón, le dio un poco de atole caliente. La viejita temblaba, no solo de frío, también de miedo. Zoraida se echó la rebocera por los hombros y empezó a hablar entre sollozos. Dijo que su pueblo había sido tomado por los franceses. No nos dieron tregua, hija. Llegaron por el monte con sus caballos y sus armas. Decía con la voz quebrada. Venían con hambre, con furia. Venían a matar, no a preguntar. Contó que al principio los pobladores pensaban que podrían resistir, pues no estaban solos. Una tropa local de voluntarios había llegado días antes, hombres valientes de otros pueblos. Entre esos estaba don Isauro Carrillo, el esposo de Maca. Maca la miró fijo, con las manos apretadas sobre su delantal. No dijo nada, solo escuchaba, pero algo en sus ojos ya sabía lo que venía. Tu hombre peleó con el corazón, hija, dijo Zoraida, mientras se le escapaba una lágrima. Se paró al frente, con el machete firme, aunque los enemigos eran muchos más. Lo vi con estos ojos, vi cómo gritaba, cómo no se rendía, pero no fue suficiente. La viejita explicó que la batalla había sido desigual. Los franceses llegaron al amanecer, flaqueando por los sembradíos.
Tenían cañones pequeños, de esos que meten miedo solo con el ruido, y rifles largos que escupían balas como si fueran puños. En cambio, los nuestros tenían poco. Algunas escopetas viejas, machetes, unas cuantas bayonetas. Y coraje, claro, pero el coraje a veces no alcanza. Los defensores del pueblo pelearon desde las barras de piedra, escondidos entre nopales, hasta que los franceses rompieron la línea. Se metieron al pueblo como cuchillo en manteca. No perdonaron a nadie. La plaza se volvió un campo de muerte. Zoraida dijo que ella se escondió con otras mujeres en una cueva cercana. Pero desde ahí escucharon los gritos, los disparos y luego el silencio. Vi su cuerpo, Maca. Vi a Isauro caer. Le dieron por la espalda cuando ayudaba a levantar a un muchacho herido. No lo dejaron ni gritar. Maca soltó el metate. Cayó de rodillas en el piso de tierra y se cubrió la cara. No lloró en voz alta, nomás gemía bajito, como para que los hijos no la oyeran desde el cuarto. Zoraida se le acercó despacito, le puso la mano en el hombro y le dijo con suavidad: murió como hombre, como un soldado. Pero Maca, lo peor no fue eso. Maca levantó la cara, con los ojos hinchados, esperando lo siguiente. «Van para acá», dijo la anciana. «Los franceses ya tomaron el pueblo y ahora vienen por este lado. No se van a detener. Quieren quemar, arrasar, dejar tierra pelona. Dicen que uno de los capitanes quiere poner aquí un campamento. Quieren ocupar este rumbo porque está cerca del río». Maca no respondió. Se quedó viendo el fogón como si buscara respuestas. Las manos le temblaban, pero no del susto. Era otra cosa. Era rabia, era desconsuelo, era un dolor seco, de esos que no lloran más, solo arden por dentro. Esa noche, después de acostar a Zoraida con una cobija vieja, Maca salió al patio. El aire olía a monte y a humo lejano. Se escuchaban los grillos, pero también otro sonido más lejano, como el galope de algo que todavía no llegaba, pero venía. Se fue directo al granero, removió los costales, los tablones y encontró la bolsa de Ixtle. Temblaba cuando la sacó. Hacía años que no la tocaba. La llevó a la cocina, donde la lumbre aún daba luz, y la abrió. Ahí estaban, los dos cráneos con cuernos. Polvo viejo salió al abrirlos, pero el hueso seguía intacto. Los cuernos eran grandes, retorcidos como raíces de sabino, y el centro de los cráneos parecía más oscuro que antes, como si guardaran algo dentro, algo que se había estado despertando. Recordó lo que dijo la gitana: no los llames, a menos que no haya otra salida. Y Maca ya no veía ninguna. Esa misma mañana, apenas clareó el cielo, Maca agarró los cráneos y la bolsa con las instrucciones que dejó la gitana. Se sentó en la mesa, puso las hojas arrugadas sobre la tabla de madera y trató de leer lo mejor que podía. No entendía todas las palabras, pero algunas estaban claras. El ritual debe hacerse ante un peligro inminente. Mientras antes sea, mejor. También decía que los cráneos debían colgarse en lugares estratégicos, o bien proteger con ellos a una persona. Eso le bastó a Maca. Metió las cosas en su delantal, se puso un rebozo sobre la cabeza
y salió rumbo a una piedra grande que estaba cerca de la milpa, donde el monte empezaba. Esa piedra, plana y vieja, siempre la usaban para partir calabazas o secar chiles. Maca la eligió sin pensarlo. Colocó ahí los cráneos, uno a cada lado. Eran pesados y fríos, como si guardaran dentro algo que nunca debió estar ahí. Sacó una veladora blanca y la encendió con un cerillo. Luego, tomó la hoja con los rezos escritos y, balbuceando, comenzó a decir las palabras extrañas. Eran cosas que no parecían en español, palabras enredadas de otro mundo. Se trababa al decirlas, pero no paró. Después sacó una bolsa pequeña que había traído del fondo del baúl. Dentro tenía tierra de panteón. Era tierra que su difunto padre había guardado cuando murió su madre. Decían que esa tierra agarraba fuerza de los muertos. Maca la esparció despacio sobre los cráneos, primero a uno, luego al otro. El polvo se metía en las grietas del hueso, como si este mismo lo absorbiera a propósito. Cuando terminó, se hincó y puso las manos sobre los cráneos. Cerró los ojos. Fue ahí que todo cambió. Los ojos se le fueron en blanco. El cuerpo empezó a temblarle, no como cuando da frío, sino como si algo dentro de ella se moviera, como si alguien la estuviera usando. No gritó, no se quejó, pero se movía raro, como si bailara con fuerza, aunque no había música. Los pies se le clavaron en la tierra y los brazos se le sacudían. Por minutos enteros estuvo así, como si ya no fuera ella. Y luego cayó. Se desmayó como piedra. Quedó tirada al lado de la piedra, con la veladora aún encendida y el humo del copal subiendo derechito al cielo. Tardó un rato en abrir los ojos. Cuando lo hizo, lo primero que vio fueron los cráneos. Ya no eran del color hueso viejo que tenían antes. Ahora eran rojizos, como si algo vivo estuviera creciendo dentro de ellos. No supo qué hacer, ni qué pensar, pero el miedo que traía ya no era el mismo. Ya no era miedo de morir, era otra cosa, miedo de lo que había despertado. Se levantó con esfuerzo, agarró los cráneos y, como decía la hoja, la colgó donde debía. Uno en la entrada del rancho, amarrado con mecate al tronco de un mezquite. Otro al final del corral, cerca del pozo seco. Nadie los vería de lejos, pero ella sabía que ahí estaban, como dos ojos que miraban en silencio. Luego pronunció: prisionero ancestral, te invoco para proteger este rancho y a las personas que dentro de él vivimos. El primer día pasó sin novedad. Maca cocinó, alimentó a sus hijos y atendió a la viejita Zoraida, que seguía débil. No dijo nada a nadie, ni a los niños, ni a la anciana. Solo vigilaba el camino, cada rato, por si algo se acercaba. Pero al atardecer del segundo día, cuando el sol estaba bajando como una brasa al fondo del cerro, se escuchó el trueno de los cascos. No era uno, eran muchos. Los cascos de los caballos retumbaban como si la tierra misma se estremeciera. Las aves se levantaron del monte en tropel. Los perros se metieron debajo de las casas. Una polvareda se levantó allá lejos, donde terminaba el camino. Maca se tapó la boca con las manos y los ojos se le abrieron como platos. Eran soldados. Traían uniformes azules con bordados dorados. Algunos llevaban estandartes con símbolos que Maca no reconocía. Iban formados,
con rifles colgando de los hombros. Venían con marcha firme. No era una patrulla, era una avanzada, y se dirigían directo hacia el pueblo. Maca sintió que las piernas ya no la sostenían. Se agarró del marco de la puerta y miró al mezquite donde colgaba el primer cráneo. «¡Santa Madre!», susurró, «que la gitana no me haya mentido». Y se quedó ahí, esperando. Al final, pasó lo que tenía que pasar. Desde la cima del cerro, por donde se alcanzaban a ver los tejados del pueblo, el humo comenzó a subir como si alguien hubiera encendido el infierno. Las casas ardían, se escuchaban gritos y el relincho de los caballos. Todo lo que Maca temía había llegado. Le dio una pequeña manta a cada uno de sus hijos, les metió pan en el morralito y volteó a ver a la viejita Zoraida, que estaba temblando como hoja seca. «Doña, tenemos que irnos, ahora», le dijo con el corazón apretado. Sabía de unas cavernas no muy lejos, allá por el río donde se partían dos. Las cuevas eran frías, pero profundas, y si el ejército pasaba de largo, tal vez ni notarían que alguien se escondía ahí. Y es que Maca no se fiaba ni un pelo de los cráneos ni de esos guardianes que la gitana le había prometido. Demonios al fin y al cabo. Y ella todavía era madre antes que cualquier cosa. Y bien, le dio un último beso a los niños y vio cómo Zoraida, con pasos cansados pero decididos, agarraba de la mano a cada uno y comenzaban a descender rumbo al río por la parte trasera del rancho. Fue entonces que el rechinido de los arreos y el relinchar de los caballos la alertaron. Una pequeña facción de 4 militares franceses apareció sobre el camino principal, con sus uniformes azules manchados de sangre y polvo. Uno de ellos, más elegante y de porte firme, era el capitán. Maca, firme en la entrada de su casa, no se movió. El viento agitaba su falda, pero su rostro era piedra. El capitán la observó desde lo alto del caballo. Cuando habló, su español era rudimentario, arrastrado por su acento. «Señora, ¿tiene usted personas aquí?» Maca negó con la cabeza, sin apartar la vista. «No hay nadie, solo yo. Lo que buscan ya lo quemaron allá abajo». «Estamos buscando rebeldes, gente que pelea contra Francia. Queremos cooperación». «¿Y también queman casas por cooperación?», replicó ella con rabia. Uno de los soldados rió bajito, otro escupió al suelo. El capitán frunció el ceño, se bajó del caballo y caminó hacia ella. «Esto es guerra, señora. No es mi culpa, es su culpa, de ustedes. ¿Dónde están los demás?» «¿Y si le digo que aquí no hay nada más que monte y fantasmas, se regresa por donde vino?» El capitán dio un paso más. Fue entonces que todo se quebró. Uno de los soldados, un hombre joven de bigote, giró la cabeza hacia los árboles del fondo y los vio. Zoraida y los niños cruzaban despacio, tratando de no ser vistos, rumbo a las cavernas. «Allá», gritó el francés, levantando su rifle. «No, por favor», gritó Maca, corriendo hacia él. «No les hagas nada». Pero fue demasiado tarde. El escopetazo sonó como rayo seco. El disparo cruzó el aire y le dio de lleno en el pecho a Zoraida, que cayó sin soltar la mano de los niños,
Su cuerpo se dobló como trapo mojado. Los pequeños gritaron. El menor, de no más de 5 años, tropezó con una raíz y cayó. El mayor lo levantó y corrieron al monte, llorando. Maca cayó de rodillas, las manos en el rostro, y un grito profundo, como de un animal herido, se le escapó del alma. Y en ese momento, todo cambió. Un sonido grave, como si se hubiera rajado la tierra misma, sacudió el aire. Los cráneos, esos que colgaban calladitos desde hace 2 días, comenzaron a moverse. Primero un temblor, luego un crujido seco, como de huesos partiéndose. Las cuencas se iluminaron con un brillo rojo, intenso, como si ardieran desde dentro. Del mezquite y del pozo salieron ellos. Eran altos y fuertes, de hueso y tierra seca. Tenían cuernos retorcidos, como los de un macho cabrío, que se arqueaban hacia atrás. En vez de ojos, tenían el infierno dentro de las cuencas. Caminaban torcidos, pero con fuerza. Uno de ellos, al pasar cerca del fuego de la cocina, absorbió las llamas y comenzó a manar calor, como una fragua. Los soldados no supieron lo que estaban viendo. ¿Qué diablos?, balbuceó el capitán, retrocediendo con terror. Uno de los demonios saltó con una velocidad antinatural y cayó sobre el soldado que había disparado. Con una garra hecha de huesos puntiagudos, le abrió el pecho de lado a lado, como quien revienta un costal. Lo levantó por el cuello y lo arrojó contra el tronco de un árbol, donde quedó colgado, inerte. El segundo demonio embistió al siguiente, lo clavó al suelo con un cuerno y luego le desgarró el rostro con la mano. El cuarto quiso correr, pero apenas dio 2 pasos cuando una ráfaga de fuego le envolvió el cuerpo, prendiéndose como si fuera docote seco. El capitán, temblando, cayó de espaldas. Maca, de pie entre los árboles, solo observaba. Su cuerpo ya no le respondía. Quería correr, rezar, gritar, pero no pudo. Estaba paralizada. El demonio más grande se acercó al capitán, se detuvo un momento. Parecía mirar directamente dentro de él. Luego, alzó una garra y sin ceremonia, le arrancó la cabeza de un solo tajo. El silencio volvió al rancho. Los cuerpos quedaron regados por el suelo, humeantes. Los demonios dieron unos pasos hacia Maca, pero no la atacaron. Solo se detuvieron frente a ella, inclinaron ligeramente la cabeza y se deshicieron en ceniza. Maca cayó de rodillas. En su mente, solo una cosa: ¿qué he soltado? Pero bueno, comunidad, dicen por los sobrevivientes del pueblo que cuando el resto del escuadrón francés llegó a la casa de Maca, ya el olor a sangre y ceniza se pegaba en la tierra. Eran 21 hombres más, bien armados, con cara de no venir a preguntar nada. El rancho parecía en calma, pero los caballos comenzaron a inquietarse antes siquiera de cruzar la cerca. Uno de los soldados, joven, bajó primero. Vio los cuerpos destrozados de sus compañeros, tirados por el campo como muñecos rotos. Quiso gritar, pero lo único que le salió fue un quejido agudo. El capitán nuevo, un hombre de barba cerrada y voz ronca, ordenó registrar la propiedad. Pero apenas tocaron el umbral de la casa, la tierra vibró de nuevo. Primero suave, luego más fuerte. Las ramas crujieron, el aire se hizo espeso y entonces los cráneos
comenzaron a chillar. Un lamento largo, agudo, que no parecía humano. Era como si de adentro de la calavera viviera un ser atormentado, hambriento de venganza. Los soldados no alcanzaron ni a sacar las armas. En cuestión de segundos, los demonios estaban otra vez de pie. No eran ilusiones ni fantasmas. Los cuernos brillaban como hierro fundido y sus cuerpos humeaban como volcanes pequeños. El primero partió a un soldado en dos. Otro fue azotado contra la piedra donde Mac había hecho el ritual, dejando un manchón rojo que nadie pudo quitar jamás. Gritaban en francés, en español, en lo que podían, pero nadie los escuchó. Uno intentó escapar a caballo. No lo logró. El demonio lo alcanzó a campo abierto, lo arrancó del animal y lo azotó contra el suelo con tanta fuerza que se abrió como un costal de maíz. Y así fueron cayendo, uno por uno, y nadie volvió a ver a ese escuadrón. Y bien, así termina la historia de la vieja hamaca. Quizá yo igual diría que son puras tonteras de gente chismosa, pero así como ven, mientras escribo esto, me encuentro de frente a los dos cráneos que mantuvimos como un tesoro familiar, colgados en mi pared, como si estuvieran afirmando todo lo que digo.